momento que uno empieza a dibujar, se empieza a topar con las barreras más lógicas y obvias del proceso. Esta técnica, de hecho, se utiliza en electrónica, se llama breadboarding, que han visto en electrónica cuando uno tiene estos como boards blancos, donde uno va conectando cablecitos. En lo mismo, entre cualquier idea, lo mejor es empezar a dibujar la experiencia, porque cuando ustedes empiezan a dibujar, se empiezan a topar cuenta como que esto no hace sentido, esto no hace sentido, tal vez es aquí, etc. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Estamos otra vez en una semana nueva con K-Verge, con su servidor Jorge Samayoa, con el killer de Ulises Welfi en el emprendimiento y el máster del marketing Félix Lambis. Así que hoy vamos a estar hablando de validación de ideas. Así que antes de arrancarme con todo lo que tenemos preparado para ustedes hoy, voy a pasarle el micrófono a Ulises y a Félix a ver qué piensan en validación de ideas. Bueno, de mi lado, yo creo que una buena idea no es suficiente. Normalmente muchas veces creemos que algo va a funcionar simplemente porque nos gusta, pero si el mercado no lo quiere o no importa, no le importa, por más que te apasione, al final no la vas a poder llevar a cabo, pues. Entonces es súper importante la validación de idea para cualquier proyecto, sea un emprendimiento, sea una empresa grande, incluso de manera personal es súper importante validar esas ideas y alineaciones, ¿no? Y también la validación se tiene que considerar no solamente como si la persona está dispuesto o mi mercado está dispuesto a comprar mi producto o servicio, sino tener un entendimiento más profundo de qué lo motiva, cuáles son las necesidades, cuáles son esas motivaciones, qué es lo que la persona realmente está buscando. Y eso, en mi experiencia, no solamente se queda en el diseño del producto, sino también en la comunicación que tú utilizas para justo atraer a las personas, ya sea a tu página web, a tu e-commerce y demás, ¿no? Entonces, para eso sirve muchísimo ese proceso de validación Sí, para la verdad marketing. que las ideas, como dicen, son gratis y son infinitas. Y el problema de las ideas es que hay muchas. Y hay mucha gente que tiene ideas que no necesariamente sirven. Así que yo estoy de acuerdo con ustedes. La verdad que validar las ideas es súper importante y no solo tenerlas, sino tomar un proceso ordenado en cómo llevar estas ideas a la vida. Para esta semana, pues preparé unas pequeñas slides para presentarles. Vamos a ver si quedan súper. Una cosa que he visto en la validación de ideas es que los emprendedores están destinados a fallar. Y no solo los emprendedores, sino también los mercadólogos o los product managers, porque cada vez que tienen una idea que quieren lanzar, tienen que validar tanta cosa. Tienen que validar el mercado, el cliente, el costo, cómo van a fondear la idea, cuáles son las regulaciones, la competencia, la distribución, la escalabilidad. Es tan complicado que la probabilidad de esto sigue siendo muy baja. Y uno de los mayores retos que se tiene cuando uno tiene una idea es tiempo y dinero. ¿Cómo uno va a sacar esta idea en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de dinero posible? Entonces, cuando uno tiene tantas cosas que validar, con poco tiempo y poco dinero, ahí es donde entra la idea de este episodio, que es cómo nos aseguramos de tener una validación de una idea a bajo costo, sea de producto, sea de mercadeo, sea de emprendimiento completamente. Hay mil formas de acercar esto, pero creo que la gran mayoría de las cosas donde los emprendedores fallan es que los emprendedores quieren hacer todo el cohete, pero realmente tienen que empezar por un prototipo. O en mercadeo, quieren lanzar toda una gran campaña, pero realmente tienen que validar primero si la idea del concepto del mensaje va a funcionar. Entonces, la gran mayoría de personas fallan en que empiezan con estas visiones gigantescas, ¿verdad? Pero realmente tienen que empezar con ideas pequeñas. El ejemplo que puse aquí es el ejemplo de cómo Starship, que ahora es el cohete más grande de SpaceX, se ve ahora y los lanzamientos que hemos visto ahora, básicamente es el cohete que va a lograr llevar a los humanos a Marte, empezó con el prototipo del lado derecho. Pero el prototipo obviamente no se fueron a construirlo de una vez, sino el prototipo realmente empieza por la parte funcional. La gran mayoría de personas empiezan con un beneficio funcional y emocional. Quieren vender una idea que ya resuelve el problema, pero también quiere que la gente se sienta bien y viendo cómo hace que la gente se sienta bien utilizando el producto o la campaña de mercadeo. Realmente uno tiene que enfocarse meramente en el beneficio funcional. Porque lo que uno quiere validar primero es si la idea va a poder funcionar y entregar el beneficio de lo que estamos buscando.
el beneficio en retorno de inversión en tu campaña de marketing, el beneficio de si el producto va a poder resolver el problema del cliente que está teniendo en el día a día o en su proceso. Entonces, el tener como el estar pensando siempre que hay que empezar con toda la idea de un solo y tratar de resolver el beneficio funcional, el beneficio emocional, eso no sirve. Uno tiene que empezar siempre por el beneficio funcional. ¿Qué es lo que va a resolver esta solución? ¿Qué vamos a hacer? Y gran parte de validar una idea empieza por dibujar. ¿Cómo se debe validar una idea? El primer paso es dibujar. La gente cree que es venir y soñar en grande, escribir 1000 documentos. No, el primer paso es tratar de dibujar la idea y particularmente el proceso, el paso a paso que se va a hacer, porque en el momento que uno se empieza a dibujar, se empieza a topar con las barreras más lógicas y obvias del proceso. Entonces, esta técnica, de hecho, se utiliza en electrónica, se llama breadboarding, que han visto en electrónica cuando uno tiene estos como boards blancos donde uno va conectando cablecitos. Bueno, esta técnica de breadboarding realmente antes de eso uno empieza a dibujar. En lo mismo, entre cualquier idea, lo mejor es empezar a dibujar la experiencia. Porque cuando ustedes empiezan a dibujar, se empiezan a topar cuenta como que esto no hace sentido, esto no hace sentido, tal vez es aquí, etc. Entonces, la primera parte de una validación de una idea, para mí es lo más importante, es empezar dibujando. Una vez ya se tiene el dibujo, uno empieza a explorar más. Y esta técnica, luego que ya se tiene un dibujo general, uno ya puede empezar a prototipar el producto. Pero no solo necesita prototipar un producto con dibujos, se puede prototipar también una experiencia digital. O también se puede prototipar una presentación para el jefe de producción o para el jefe de mercadeo o para el CEO. Pero siempre lo mejor es empezar dibujando las ideas. Y esa es la primera validación donde todos fallamos, porque usualmente tenemos una idea, nos vamos a pensar en grande, dibujamos, ni dibujamos, pensamos que vamos a ir a copiar tal producto y nos vamos al agua de una vez. Obviamente falla porque uno gasta demasiado tiempo y dinero en tratar de lograr sacar esto. Así que para mí, dentro de los 1000 pasos a validar que tenemos como mercadólogos, como emprendedores o como gerentes de producto, no es tanto ir a tratar de hablar con el cliente de una vez, sino antes de ir a hablar con el cliente, trata de jugar por completo con la idea en un dibujo. Así que para mí eso diría que es lo que más preparé para el día de hoy y quisiera ver qué piensan ustedes, Ulises y Félix. Sí, o sea, en mi caso muy particular y digamos como construyendo sobre lo que tú mencionas, para mí el tema del breadboarding o el prototipado sería haciendo como este dump mental que hace el emprendedor con el conocimiento que tiene del problema, como para entender el proceso completo. Y luego sobre eso viene una parte importante, que es ya como toda la parte esta de validación de ese proceso. Es decir, el emprendedor maneja ese proceso, luego va a hablar con clientes, puede ser one-on-one o puede ser de manera de encuestas, ahora voy a hablar un poco más de eso, pero en un proceso, por ejemplo, one-on-one, el emprendedor comienza a hablar con su posible, digamos, cliente o consumidor y comienza a hacer preguntas para escuchar. Al final el mismo cliente va a comenzar a sacar o va a comenzar a explicar su proceso y en ese intercambio de escuchar y también hacer como restatements de lo que estás escuchando, vas a comenzar a poder validar si ese proceso que tú hiciste o esa hipótesis que tú hiciste en términos de procesos es real o no, o si el punto de dolor del cliente dentro del proceso donde tú lo marcaste está realmente, no sé, al final en vez de al principio como tú decías. Entonces, en esa conversación vas viendo entonces qué problema realmente se va volviendo más relevante para el cliente y sobre eso entonces, obviamente, haces una entrevista, luego haces una segunda entrevista, una tercera entrevista, vas viendo patrones y te vas dando cuenta que de las 3 personas que entrevistaste o 4 personas que entrevistaste, encontraste que las 3 tenían un problema o una fricción dentro del proceso al final. Entonces ya sabes más o menos dónde está ese punto de dolor y por ende, o sea, desde dónde puedes partir a desarrollar ese prototipo. Para mí la otra parte también importante dentro de la validación de ideas, obviamente además de las conversaciones one-on-one, es toda la parte de encuestas cuantitativas y cualitativas. O sea, para mí lo cuantitativo te da como toda esa, yo siempre le llamo que es como la carne y el hueso, ¿no? Lo cuantitativo para mí te da toda la carne, lo cualitativo te da la estructura.
y se complementan entre ellas. Siempre es importante desarrollar ese tipo además de las entrevistas one-on-one, siempre es importante desarrollar este tipo de encuestas para agarrar feedback de los clientes. Y por otro El lado, algo que problema, también... sorry que te interrumpa, pero es que el problema ahí, Ulises, es que si no tenés plata y estás Claro, arrancando y, o sea, estas encuestas suenan bien como Corporate America, o sea, P&G, vaina, pero cuando uno está arrancando su vaina, o sea, honestamente no tenés presupuesto para eso, pues, o hay, bueno, hay formas más baratas, ¿no? Creo que la vez sí, pasada hablabas tú de ellas, ¿no? de hecho a ese punto quería llegar. Algo que yo he hecho y que me ha funcionado muy bien es hacer la encuesta, la roto por grupos que yo sé que me pueden dar insights interesantes porque son grupos como que están como dentro de ese mercado. Pero por otro lado, también hay herramientas, uno tiene que ser creativo. Cuando eres emprendedor tienes que ser creativo. Sí o sí te toca ser creativo. Entonces hay espacios, por ejemplo, como Reddit, donde la gente es muy activa y si resuena, por ejemplo, la problemática que tú tienes, porque hay muchos canales, tú puedes lanzar también esas encuestas dentro de esos espacios o hacer preguntas abiertas dentro de esos espacios que la gente comience a preguntar. Es súper interesante. Yo estoy metido en muchos grupos de países donde a veces yo lanzo preguntas nada más por mera curiosidad para ver qué me comienzan a responder las personas. Obviamente también pasa que hay como estos trolls que me responden también de forma sarcástica, pero, pero también hay gente que me responde bien, ¿no? Y esa es insight que es interesante. E igual también, si no estás haciendo una pregunta, también puedes hacer investigaciones, porque ya hay gente que ya ha escrito cosas parecidas a las que tú estás buscando y te puedes, digamos, montar sobre las respuestas que esas personas ya han puesto, pues. Y eso al menos te puede como de alguna manera dar una guía o te puede validar ciertas cosas o te puede generar ideas que, ok, mi gut feeling me dijo que era por aquí, esto me valida un poco esa parte, pues. Y en el caso de validación de mercadeo, Félix, ¿cómo realmente hace uno para validar ideas que sean de manera barata, ¿no? Porque, ponele, si somos una empresa, no solo una empresa empezando, sino ponemos una empresa que tenga más o menos algo establecido, ¿verdad? Que sea una empresa que por lo menos ya está pensando en hacer mercadeo, ¿no? ¿Cómo validas una idea de mercadeo de manera lo más efectiva? Porque no quieres tirar tus dólares tan valiosos en algo que no va a servir. Sí, yo creo que por lo menos pensando un poco en las herramientas digitales que tenemos a disposición, podemos, cuando estamos en ese proceso de validación, no solamente pensar en hacer estas encuestas, como mencionó Ulises, pero, por ejemplo, si ya tenemos como una idea de cuál es el valor que estamos ofreciendo, el producto y todo lo demás, podemos generar un landing page, o bueno, por lo menos muchas de las empresas que están desarrollando productos se van tipo a Kickstarter y hacen como pre-sales y demás. O sea, uno podría hacer alguna especie como de landing, ¿no? Donde uno pueda hacer explicación del producto. Uno pudiera también dentro de ese landing hacer como alguna especie de pre-sale. Lo utilizan muchísimo las empresas antes como para tener esa base de datos antes de comenzar a construir el producto. Entonces, ese puede ser un camino, ¿no? Y bueno, ahí el costo realmente, ya hay muchas herramientas que puedes construir de landing page gratis, como HubSpot, hay otra que se llama Card, que son prácticamente gratis o económicas, y bueno, escribes como toda la estructura y generas tráfico, si tienes base de datos, hacerlo a través de tu base de datos, o si tienes redes sociales, compartir el link, o inclusive correr alguna pauta para poder hacerlo. El segundo camino sería, si ya tienes un sitio con bastante tráfico, o sea, estás recibiendo un tráfico razonable y quieres testear algún tipo de interacción y demás, tú puedas como tener dentro de tu página web como algún pop-up, como, oye, estamos reclutando para probar este nuevo servicio, ¿quieres llenar estos 5 minutos? Entonces te lleva a la encuesta, o bien hay muchas herramientas que te permiten hacer como grabaciones de la experiencia del usuario o entender también cómo la persona está navegando dentro de la web e inclusive como trigger encuestas en ese momento. Entonces, todas estas posibilidades nos permiten como obtener información de diversas fuentes. Yo creo que al final lo más importante es tener como una disciplina de qué es lo que quiero probar exactamente, si es que a la gente le llama la atención a lo que estoy ofreciendo y tener como alguna señal de, oye, cómo yo como potencial cliente que estoy leyendo esta información me interesa, qué puedo hacer, o sea, como cuál es el próximo paso, ¿no? Y por otro lado, sabemos que no necesariamente porque una persona lo diga, en la realidad va a actuar de esa forma. Entonces, por eso estos otros vehículos tipo
ver dentro de la web las grabaciones de cómo la persona interactúa, dónde cliquea y todo lo demás, te dice realmente cómo la gente actúa sin que te lo estén verbalizando, ¿no? Entonces creo que es importante conectar esas diversas fuentes y todo esto que estoy diciendo no son herramientas sofisticadas, no muy costosas. Para todo hay alternativas gratuitas, igual podemos compartirlo también debajo en los comentarios como un stack de herramientas gratuitas que pueden utilizar cualquier nivel de empresa. Yo siento que el problema de validar ideas es que hay tantas cosas que hay que validar en una idea y que pueden salir mal, ¿no? Y siempre la pregunta es por dónde empiezo en la idea y luego tratar de asegurarte que ese camino de verdad, por lo menos lo tenés claro, ¿no? Que cuáles son de todo lo que tenés pensado, cuál es la cosa que realmente puede hacer que esta idea no funcione, ¿verdad? Por ejemplo, si estás lanzando, no sé, un producto como collares de perro, ¿verdad? ¿Cómo puedes hoy validar la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo posible? ¿Qué tamaño es el mercado? ¿Qué regulación tengo que cuidarme las espaldas? Porque sabemos que los gobiernos son complicados. ¿Quién es el cliente realmente que le interesa y en qué foros está? ¿Está en Reddit? ¿Está en YouTube? ¿Qué tipo de influencers sigue en YouTube? ¿Y cómo puedo calcular los fondos o el costo de arrancar esta idea o de testear esta idea para saber que no me estoy perdiendo en el camino? Porque realmente testear una idea solo te sirve para pelar, como dice Anderson Horowitz, ¿no? Como, creo que es Horowitz el que lo dice. Realmente la idea está ahí y uno va pelando la cebolla de a poquito y esa peladera de cebolla es las cosas que uno va validando de, bueno, está este riesgo que si sale mal, la idea no sirve. Lo resolves, sirvió. Ahora está este riesgo. Voy a probar, sirvió. Y así te vas, no vas pelando la cebolla de a poquitos. Pero la pregunta que me nace más es cómo AI, cómo la inteligencia artificial hoy nos está ayudando a poder acelerar ese proceso. Y yo no sé, tú Félix, que realmente sos como nuestro experto en AI dentro del grupo, ¿qué has jugado al respecto de cómo validar estas cosas lo más rápido posible? Hay varias formas y bueno, sabemos que la inteligencia artificial va evolucionando bastante rápido, ¿no? Entonces, yo creo que alternativa uno, digamos, sabemos que hay muchas empresas que ofrecen reportes de investigación de mercado, ¿no? Como Euromonitor y eso, si quieres entender un mercado, tú puedes comprar esos reportes y hay empresas que se dedican a hacer esa investigación y uno compra el reporte. ¿Qué pasa? Muchas veces toda esta información está como dispersa, ¿no? De diferentes fuentes y hacer ese análisis puede tomar mucho tiempo porque son reportes deep, ¿no? Entonces, un camino para hacer ese análisis un poco más simple y tal vez sin tener que recurrir a estar comprando todos estos reportes es utilizar, ahora todas estas plataformas de inteligencia artificial están integrando una función que le llaman Deep Research, ¿no? Que lo que hace Deep Research comparado con, y ahorita voy a proyectar para que lo vean, la diferencia entre Deep Research y la función normal de algún chatbot de AI, tipo ChatGPT y demás, es que normalmente cuando tú le haces una pregunta tipo, quiero que me investigues el mercado tal, ¿no? Y lo que va a hacer el modelo regular, no lo Deep Research, es que con la información que fue entrenado al modelo, te va a dar una respuesta. O si está conectado a Internet y le conectas la función de búsqueda, él va a buscar una serie de fuentes X, no va a buscar YouTube, va a buscar Google, ¿no? Pero lo que hace el Deep Research es que se toma el tiempo, o sea, dependiendo de la búsqueda que tú le des, puede tomarse hasta una hora, eh, haciendo la investigación de las diversas fuentes, analizarlo y condensarlo, ¿no? Entonces lo que les voy a proyectar es, mientras nosotros conversábamos, hicimos un prompt para hacer el Deep Research del mercado de collares de perro y básicamente lo que vamos a mostrar es la información que nos respondió después de varios minutos. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo un poquito más grande para que se pueda ver y voy a mostrar un poquito qué fue lo que preguntamos. Primero, le preguntamos, este es Perplexity. Para los que no conocen Perplexity, para mí es una de las mejores herramientas de inteligencia artificial para todo lo que tenga que ver con investigación, porque esta fue una plataforma que se creó en principio para hacer investigación. O sea, para que tenga una referencia, un ChatGPT se enfoca más como en análisis de información de la que ya tiene, igual, ya con el Deep Research para competir con Perplexity, pero Perplexity se enfoca en hacer análisis de información de diversas fuentes y darte la respuesta basada en toda esa información. Que eso es muy diferente a el tipo de respuesta que te da un modelo normal de inteligencia artificial.
Entonces, ellos también tienen el Deep Research y es gratis. En ChatGPT son $200 al mes. Y le preguntamos, quiero hacer esta investigación de mercado para comer de perro en Estados Unidos y entender todos los vectores que mencionaste Félix, solo quiero meter correcto. un comentario ahí. Lo bajaron ahorita para Pro Plan ahora. Ya está en el plan de $20. Ya no está solo en el 200. En ChatGPT. Sí, esto, como digo, ¿no? Siempre la competencia se va moviendo rápido, ¿no? Deep Research lo sacaron una semana después de que ChatGPT lanzó el Deep Research. Pero bueno, el tema es que estos son los vectores que hablamos, ¿no? El mercado, posibles clientes, producción, inversión, regulaciones, entorno competitivo, tal cual. Y ven aquí todas las fuentes que investigó, 54 fuentes. Y este fue el output que nos dio. Entonces, lo chévere de esta función es que no solamente nos está dando como ese análisis, sino también la fuente. O sea, que no es una información que yo, si hago la misma prueba en un modelo de inteligencia artificial sin esta función de Deep Research, normalmente no me va a poner la fuente. La fuente va a ser en lo que el modelo fue entrenado o inventa la información. Acá sí te sale exactamente la fuente de donde obtuvo información. Entonces aquí tenemos no solamente el tamaño del mercado, el crecimiento demográfico, algunos de los potenciales nichos demográficos, aquí nichos emergentes, el costo de producción y me están indicando toda la información desde maquinaria, el costo de la mano de obra, los materiales, qué otras cosas puedo integrar desde el punto de vista de software, certificaciones, la inversión ideal desde el punto de vista de lo que me cuesta la producción, las certificaciones. O sea, es un tema bien interesante porque ya nosotros no tenemos que estar haciendo una búsqueda normal y tratando de conectar la información de diversas fuentes, sino que ya esto nos está ayudando a hacer gran parte del trabajo. O sea, igual, siempre la recomendación que damos en todo esto no es tomar la primera información que nos dé, siempre lo leemos y vemos, ok, aquí sacaron la información, voy y valido, porque a veces puede que dé una respuesta y tú cuando entras al reporte puede ser que lo interpretó de otra manera. Pero es una buena base y nos ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, aquí cuando hablaste del tema regulatorio, habla de que este tipo de productos debe tener ciertas certificaciones. Yo entonces puedo irme específicamente a investigar sobre eh, sobre esa normativa. Aquí habla de algunos competidores, canales de distribución, estrategias de escalabilidad y demás. Entonces, esto de verdad que, o sea, si tuviéramos que hacerlo manualmente, podemos tomar 1 o 2 semanas fácilmente. Hay empresas que cobran por hacer un tipo de investigaciones $3,000, $4,000, hasta más. Y hoy nosotros con una plataforma gratis podemos tener por lo menos 80-90% del trabajo para ahorrarnos como todo ese proceso. Y esto prácticamente se dio en 10 minutos, ¿no? Desde que comenzamos a hablar hasta que nos extrajo la información. Pero bueno, ¿qué Y, piensan? ¿Cómo lo ven? o sea, yo creo que la pregunta para Ulises, que ha estado trabajando tanto como emprendedor, es como, ¿qué te preocupa de este approach? Digo, creo que lo hablamos la semana pasada, ¿no? El tema con el AI es que es un tema de edición, es un tema de saber qué agarrar, qué tomar, también mezclarlo con estas encuestas one-on-one que se están haciendo, porque a pesar de que, o sea, a mí me encanta por ejemplo, en el caso de Perplexity te pueda dar tanta información, pero por ejemplo, en el caso de ChatGPT, a veces no necesariamente ChatGPT te va a medir emociones humanas, que si puedes de alguna otra manera, Félix, pues gracias. El AI no te va a medir emociones humanas ni motivaciones profundas. Y esas motivaciones realmente tú solamente las vas a poder observar en conversaciones one-on-one con tus clientes. O sea, una incomodidad que salga de su rostro al momento de hablar de una problemática, eso el AI no lo puede desarrollar. Ahora, para mí el AI es una excelente herramienta para procesar datos y obviamente yo, por ejemplo, todos los datos cuantitativos que generalmente recojo de encuestas que hago, para lanzar productos o proyectos, los procesos generalmente por AI por el simple hecho ese, porque yo me voy a demorar mucho más de lo que el AI se demoraría. Además de que el AI me ayuda entonces a encontrar patrones que son mucho más fáciles de observar. Y entonces me ayuda a validar también lo que yo pude observar con el cliente. Entonces, si yo observé una emoción específica, no sé, molestia, en un punto del proceso, cuando yo le hacía preguntas o repreguntas al cliente, el AI me puede ayudar a validar, digamos, como eh, el tema, pues. Yo algo que utilizo mucho y quería mostrarlo rapidito
es como este framework. O sea, yo tengo 4 años siendo mentor dentro de un programa de incubación, y digamos que lo que he aprendido viendo a ya casi 5 emprendimientos que han lanzado sus productos, son como estas variables, ¿no? Como que en el caso del emprendedor, y me imagino que pasa igual con las empresas, o sea, tiene que haber un alineamiento con los valores de la empresa sobre el producto, si no la empresa no tendría esa marca. Entonces es importante que estos productos se alineen a lo personal, también las oportunidades que existan en redes, la viabilidad del producto, el potencial de mercado que exista, la diferenciación que puedes tener con tu idea, el análisis de competencia, la rentabilidad del producto, va a ser rentable o no va a ser rentable, y la oportunidad de escalar ese producto. Estas son como pequeñas cosas que, por ejemplo, yo por lo menos he ido como recolectando o aprendiendo en todo este proceso. Pero ya para finalizar la pregunta, sí, yo creo que existe un riesgo de no tomar al 100% lo que la AI te da, sino ayudarlo para complementar lo que tú estás haciendo y o para procesar información. Pero siempre es un tema como de editar lo que te está dando y hacer también double check en lo que te da. Félix, y poner lo que dijo ahorita Ulises, ¿no? Está todo este montón de vectores. Y hay ciertas preocupaciones como IA realmente te va a ayudar a seguir conectando con la idea y cómo vas más personal en esto. En tu caso, ok, te daste un reporte gigantesco, Perplexity. ¿Qué haces después? Porque ese es el problema, ¿no? Estos LLMs te están tirando aquel montón de contenido y ahora básicamente te la pasas leyendo contenido de LLMs, ya ni libros. ¿Qué pasa después? O sea que hay una forma de hacer esto un poco más accionable, donde la idea no se quede en un LLM, en un documento de ese tamaño, sino cómo lo llevas a la vida, pues, y que realmente te ayude a empezar a validar la idea de una manera más rápida. Yo creo que o sea, para validar una idea de mercado utilizando la IA, yo lo haría en 3 pasos, ¿no? Lo primero, y lo voy a mostrar acá, para validar la idea de negocio en 3 pasos utilizando la inteligencia artificial, lo haría de esta forma. Uno, ya entendiendo que este es el mercado que queremos perseguir y queremos profundizar, utilizaría la inteligencia artificial para que me genere una encuesta con las preguntas que yo debo hacerle a mi potencial cliente desde el punto de vista demográfico, psicográfico, las necesidades, comportamiento y demás. Entonces, que me genere las preguntas que yo voy a hacer en mi encuesta, ¿no? Esa encuesta yo, luego de que la tengo, aquí nosotros ya hicimos la tarea para que la puedan ver, entonces le colocamos solamente que queremos validarlo de collares para perros, enfocándonos en el tema de sostenibilidad, y aquí me está dando todas las preguntas. Importante aquí son preguntas abiertas, porque lo que queremos saber en esta parte es si las personas realmente, o sea, que nos articulen cuál es esa necesidad. No se lo podemos cerrar en 2, 3 opciones si no sabemos realmente cuáles van a ser, ¿no? Entonces, una vez que hacemos estas preguntas, lo segundo sería enviarle esa encuesta a la base de datos. Puede ser que nosotros lo tengamos por correo, puede ser que nosotros hagamos, no sé, networking en LinkedIn y le pidamos feedback a la gente o a través de nuestras redes sociales, o irse uno por uno con las personas para pedirles que llenen la encuesta. Y lo tercero, una vez que ya tenemos esa encuesta, que idealmente deberíamos tenerlo por lo menos en Excel organizado, sabemos que cuando se hace una investigación de mercado en la vida real, lo que más toma tiempo es codificar la data, ¿no? O sea, porque yo estoy tratando de entender, esto se refiere a esto o esto se refiere a esto, bueno, y voy codificando manualmente toda esa información. Afortunadamente la inteligencia artificial nos ayuda, nos facilita ese proceso, por lo tanto yo tengo aquí una encuesta que les puedo mostrar cómo o sea, una vez que tenemos todas las respuestas, le colocamos el documento como tal, los CSV, con este prompt para que haga la limpieza de la data, identifique las tendencias y analice el sentimiento. En 13 segundos analizó 100 respuestas de una encuesta, que tiene 17 preguntas cada encuesta. Entonces, aquí nos dice tendencia, cuáles son las fortalezas, las debilidades, oportunidades, amenazas, el sentimiento de la gente, positivo, neutral, negativo, cuáles son los insights de atención al cliente, mensaje de valor, segmentos, y te hace un summary acá. Y una tabla que resume de todas esas respuestas que tienen ahí, algo que nos tomaría horas en hacer, te digo, empresas de investigación de mercado toman semanas haciendo esa codificación de la data. Nosotros la tenemos acá ya digerida, por lo menos en gran parte, ¿no?
nuevamente, como mencionó Ulises y hemos mencionado anteriormente, siempre es importante hacer el double check de lo que estamos avanzando y bueno, tal vez nos da como un panorama general y luego podemos profundizar o inclusive dentro de esta, como ya tienes el documento dentro de esta conversación de ChatGPT, tú puedes hacerle preguntas de seguimiento de, oye, me gustaría profundizar un poco más sobre el tema de la adaptación y personalización. Ya entonces vamos profundizando un poquito más la conversación. En resumen, esos serían los tres pasos, ¿no? Lo primero, generar la encuesta. Lo segundo, enviar la encuesta y recopilar la data. Y tercero, con esa data, subirla para que nos pueda permitir el análisis, ¿no? Y todos estos programas se los vamos a compartir en la versión web de nuestro podcast. Pero, ¿qué pasa cuando tenés una encuesta tan hermosa y creada por ChatGPT súper bien articulada? Y esa tal vez preguntas para Ulises porque lo ve más seguido él. ¿Qué pasa cuando nadie te contesta la pinche encuesta? Sí, puede pasar, es una posibilidad. Yo creo que cuando eso sucede, un poco lo mencionaban antes, ¿no? Uno como emprendedor o microempresario uno tiene que ser creativo. Digamos, un canal de distribución no te funcionó porque nadie te respondió en ese canal. Entonces, quizás la solución sea comenzar a pivotear a otros canales. Lanzarlo en LinkedIn, lanzarlo en Twitter o en mismo Reddit, como mencionaba, en nichos específicos. Si tienes cuentas de redes sociales como Instagram o Telegram, también lanzarlo por esos canales o en foros o comunidades que uno encuentre que para ellos va a ser relevante esto. Importante también que si no te contestan, posiblemente es porque tu encuesta es demasiado larga. Siempre se tiene que tratar de que, o sea, tu entrevista puede durar media hora, 45 minutos, una hora. Porque a veces también lo cool de las entrevistas es que el cliente te puede dar 30 minutos, pero si tú le estás dando donde, digamos, como donde le duele, la entrevista fácilmente se puede extender a una hora, hora y media, quizás hasta 2 horas. Porque el cliente casi que va a hacer una catarsis contigo y esa catarsis, te lo juro, esa catarsis Lo he visto. te sirve de insumo. Todo eso es dije, súper, súper como cool verlo. Entonces, para el tema de la encuesta es tratar de hacerla en menos de 2 minutos para que también sea fácil para las personas contestarlas, ¿no? Y obviamente que tú le digas, ayúdame y nada más necesito 2 minutos de tu tiempo, vale la pena, ¿no? O agrégale algún tipo de incentivo. Te doy un recurso gratis, te doy un ebook, te doy acceso a algo para que la gente al menos logre tener algo como de intercambio. Y ya por último, digamos que ninguna de estas funcionan, hacerlo como modo hacker. O sea, literalmente irte directo Modo hacker. ¿Qué es al modo hacker? cliente. Vamos a definirlo para hacer un buen clip de esto. Ulises, Eso, ¿qué es modo hacker? esto es básicamente hackear el sistema. O sea, si nadie te está contestando, enviar DMs directo a las personas, obviamente que le tengas relativamente confianza para que te respondan, hacer encuestas en calle o en eventos, que eso, por ejemplo, nosotros cuando hicimos TripMate, esa la hicimos, de estar en espacios donde podíamos preguntarle a las personas una o dos, tres preguntas que nos respondieran, o incluso entrevistas en WhatsApp. Si tienes a alguien que sepas que tiene un problema o se relaciona con un problema, enviarle un mensaje y que esa persona entonces te pueda llenar esa encuesta en unos 2 minutos. Pero hacerlo, modo hacker es básicamente ir directo al grano, ir directo a la persona diciéndole, oye, necesito que me ayudes con esto, son 2 minutos y necesito tu input para poder obviamente adelantar con este proceso, ¿no? Yo te digo Y algo que me ha servido mucho cuando estoy validando ideas, es que trato de pensar dentro de mi red quién es la persona con el perfil más cercano a lo que yo creo que puede ser. ¿Verdad? Ahorita me pasó cuando estaba pensando en una idea de vamos a hacer un programa que agarre emprendedores desde cero y los termine lanzando un producto. O vamos a agarrar a una persona que no tenga un departamento de marketing y los voy a agarrar desde cero hasta que tenga un departamento de marketing armado y montado. Luego me puse a pensar dentro de mis grupos de WhatsApp y amigos en Instagram. Dije, bueno, ¿quién de estas personas puede tener un negocio? El perfil que me daba ChatGPT. Obviamente todo esto yo estaba como copiloting con ChatGPT, ¿no? Yo estaba tirando ideas así. Al final me decía como que el perfil era una persona que estaba tratando de armar su primer negocio y que no sabe cómo darse y ya tenía más o menos idea del producto, pero no tenía idea cómo por dónde arrancar, ¿no? Entonces lo que hice es que le pedí a ChatGPT que me escribiera un párrafo donde me articulara bien claro la persona a la que le iba el producto, para ver si la persona se identificaba con esa persona.
luego el problema que estaba teniendo, luego la solución que le estaba dando, cómo le iba a dar la solución, o sea, cómo funcionaba, como el primer paso o 3 pasos que tenía que dar, el precio que estaba pensando y, y cuál era el valor que le iba a resolver, le iba a dar de regreso, ¿verdad? O sea, cuánto dinero me iban a dar y cuánto dinero le iba a regresar. Desconfiado, le mandé en WhatsApp ese párrafo a la persona, le dije, mira, contéstame si, qué tanto recomendarías este producto para ver el NPS score. Y luego le pregunté qué tan decepcionada estarías si no salgo con esta pregunta, si no sale este producto y por qué. Que es el Disappointment Metric, que es otra métrica de Product Market Fit, ¿no? Fue bien placentero ver cómo la persona, al ser alguien cercano, me dijo, mira, me encanta y tengo esto y esto y esto, y te cuento que acabo de pagarle a un tipo $7,000. Y yo, puta, $7,000, ¿qué estás haciendo? Ah, yo estaba pensando en cobrar $1,000 por eso, ¿no? Le acabo de pagar Sí. $7,000 a ese tipo que es un programa de 8 semanas que me da estas garantías, me mostró, me explicó absolutamente paso por paso todo lo que estaba haciendo la persona. Y fue tanta la información que me dio donde me ayudó a pulir la propuesta de valor del mismo concepto. Y estamos hablando que el estímulo que le di fue un párrafo. Pero eso me detonó tanta información de productos que... Te pusiste en mute, Jorge. De vuelta. Qué raro. Ah, es que cuando presionas spacebar se quita el mute y se pone de vuelta. Creo que uno de los miedos que uno tiene cuando está empezando una idea es que si le hablo solo a la gente que conozco va a estar bias. Y sí, es posible. Pero hay un filtro que uno tiene que poner, que es el filtro de quién dentro de mi red está más cercano a este perfil que ya lo pensé. Antes pensar ese perfil era difícil. Ahora con ChatGPT te ayuda a poder refinar el perfil y decir, ¿quién de mis amigos se parece a esto? Lo más cercano. Y es increíble lo cercano que es. Y luego las personas pasan la catarsis. Mira, yo estoy haciendo esto, ese es mi problema, y esto es lo que estoy haciendo, estoy tratando de resolverlo, y mira, y me dio tanta información que te lo juro que a partir de una conversación yo tenía toda una propuesta de valor armada, dije, ese producto puede pegar. Sí, de hecho, nada más para construir sobre lo que mencionas, dos cosas. Uno es esa persona que hizo catarsis contigo o te ayudó a desarrollar esa propuesta de valor, esa misma persona te puede contactar con otras personas. Entonces, y eso obviamente te ayuda a validar, ¿no? Entonces ahí es donde el tema de oportunidad en redes, o verlo, o al menos tenerlo en cuenta, es importante. Y lo otro es que a mí me pasa algo parecido. Yo, en el caso de Tinco, para el contexto, que es una empresa que desarrolla proyectos de innovación sostenible, yo lo que hago es que en el pitch inicial con los clientes, yo les pongo como una especie de card donde específicamente, entre comillas, pone lo que yo he escuchado que me han dicho los clientes como problema. Y lo llevo por esa narrativa. Y yo veo entonces cómo los clientes comienzan a hacer disque, o me dicen abiertamente que ese soy yo, ese soy yo, porque también lo hago a manera de broma, o sea, lo pongo ahí a manera de broma para también romper un poco como ese corporate que a veces tiene el cliente y también generar confianza y empatía con el cliente. Entonces yo veo sus cabezas haciendo así, yo dije, uff, ya lo tengo, ya lo gané. Nada más quería agregar eso. Está buena esa. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Algunos últimos comentarios que quieran dar para cerrar este episodio? De mi lado, o sea, yo creo que validar una idea tiene su complejidad. Creo que la inteligencia artificial te puede ayudar un montón a hacerlo más rápido. Siempre es un tema de editar lo que te está diciendo, siempre hay un tema de criterio. Creo que eso es lo que es un componente importante cuando estés desarrollando con la inteligencia artificial. No poner tal cual las cosas, porque incluso eso se nota. Se nota en las preguntas, en la forma de las preguntas, se nota en cómo estás compartiendo las cosas con el cliente. Entonces, para mí, esa es como la parte más importante. En tu caso, Félix. Yo creo que o sea, el tema de la validación, si bien ahora tenemos el apoyo de la inteligencia artificial para facilitarnos muchas cosas, lo más importante es tomar acción. Y creo que tal vez en ese proceso de validación, uno de los puntos donde más la gente se traba es tal vez el information overload o el no tener claro un proceso de, bueno, ahora que tengo esto, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Entonces, yo creo que algo que podría servir en este proceso de pensamiento, sea en una empresa o sea como emprendedor, a mí me gusta mucho un libro que leí el año pasado que se llama Million Dollar Weekend, ese de Noah Kaye, el de AppSumo. En el libro básicamente explica cómo en un fin de semana tú puedes validar tu idea de negocio y actually cobrar plata. Y lo cool es que él dentro del libro, él explica cómo él validó su libro. O
sea, él hizo como un manuscript al principio y se le entregó él tiene una base de datos porque él lleva años de años con su canal de YouTube y tiene su base de datos y la gente lo conoce bastante. Entonces le dio unos manuscritos a la gente y les comenzó a dar feedback de me trabé en este capítulo, no me gustó, no me llamó la atención, y con eso él sacó la versión que es la que está ahora mismo, ¿no? Entonces esto es bien interesante porque inclusive lo pone su propia perspectiva y pone ejemplos de gente de cómo en un fin de semana, o sea, sin tener que tener un local comercial, sin tener que realmente fabricar el producto, sin tener que pagar a una empresa por investigación de mercado, sin tener que sentarte un día entero a montar un website, cómo tú puedes hacer esa validación. Entonces yo creo que para mí el mensaje principal sería no solamente validarlo desde el punto de vista de información, sino actually salir a la calle, tomar acción y ver cómo uno puede como lograr esos primeros clientes o hacer ese pre-sale para validar que realmente la gente está dispuesta a pagar por eso. Creo que una cosa que me dio también de lo que mostraste tú, Félix, con AI, con IA, es que lo que te ayuda realmente no solo es darte un montón de información, pero te da idea de todos los riesgos que hay. Y al tener tú ya un portafolio de riesgos, tú ya puedes decir, ¿cuál de estos realmente tengo que dedicar mi tiempo y priorizar? Porque si esto lo tengo mal, todo va a salir mal. Y el ser organizado al respecto, porque te dio todo esto, mira, es el tamaño de mercado, esto es lo que la propuesta de valor, todo eso. Tú dices, bueno, ¿cuál de estas cosas todas parecieran importantes? ¿Cuál de estas tiene una fuente fidedigna en la cual me valida que no necesito investigar más? Pero ¿cuál es generado por AI? Y cuáles no sabemos, ¿no? Y creo que para mí la validación, o sea, lo que te ayuda eso es a acelerar ese mapeo de riesgos. Bueno, para que este ya funcione, mapeo de riesgos, validado, 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 este no, validado, 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 este no. Ok, estas dos, ahí voy a dedicarme mi tiempo. Y al final te ahorraste este montón de tiempo y ya dedicas todo tu tiempo en sacar de estos dos riesgos que parecieran que son muy grandes. Así que bueno, ha sido un tremendo episodio más. Muchas gracias por oírnos y visitarnos un día más en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast. Así que esperamos que nos veamos la otra semana. Un saludo. Hasta luego. Chao.